pero muy buenas noches. Les agradezco que estén compartiendo conmigo esta noche y les tengo reservado el tema de la gracia que me ha dado el Espíritu Santo. Y ya que deseo compartir con ustedes este tema tan importante como es la gracia y presentar diversos versículos donde se puede identificar la gracia como la verdad y la verdadera justicia que nos dejó el Señor Jesucristo. Y puedan ustedes identificar claramente cómo quedó dilucidado claramente en el Nuevo Testamento porque somos justos por la sangre de Cristo, que no es por la ley ni por las obras, sino por la muerte y pago que el Señor ejecutó en la cruz por nosotros. Cabe retener que es importante que se sepa que el Cordero de Dios pagó todas nuestras culpas y Él desea que esto se reconozca como el sacrificio por nuestros pecados. Nada más, y no nuestras obras o sacrificios que no son nada comparado con lo que Él hizo en la cruz. Bueno, empecemos. Esta noche transmitiré un tema que ya se había tratado antes. La gracia es más alta que la ley. No es un tema cualquiera. A veces creemos que la gracia es un tema vacío y aunque la palabra gracia no es muy significativa porque no se sabe la definición clara, pero les he preparado precisamente la definición esta noche para que ustedes puedan ver bien y entender qué significa la palabra gracia. La he sacado del diccionario para que podamos entender qué significa la palabra gracia. Entonces, en derecho, gracia significa perdón, indulto de pena, perdón o indulto de pena que se concede por un jefe de Estado o de poder público competente, indulgencia y piedad. En la teología significa don gratuito, regalo gratuito de la divinidad que eleva de forma sobrenatural al hombre a la bienaventuranza de la vida eterna. También aquí la tenemos como beneficio o favor que se hace sin merecimiento en particular, perdón o indulto. Todas estas definiciones encontré para que sepamos claramente qué significa gracia. También en la religión dice don gratuito concedido a la divinidad. En otra definición hay un ejemplo que dice beneficio gratuito, le dieron una ayuda de gracia. También es indulgencia, una pena concedida por una autoridad competente, conceder la gracia solicitada. En general es cuando hay reos que están en pena de muerte, se les perdona todos los delitos que tenían en contra de él y se le permite pues que siga viviendo. Ese es un acto de gracia que hacen aquí los jueces. Entonces el término gracia significa que es benevolencia o favor o beneficio que se reciben sin ningún tipo de merecimiento. Esta acción proviene de un acto de un rey, de un juez o alguien con muchísima autoridad. A veces el presidente aquí de los Estados Unidos también hace perdones que son por gracia. Dice que quienes son los únicos que pueden proveer a ese acto a alguien que ha cometido muchos delitos en general. Es un reo con pena de muerte, quien se posiciona como una persona a quien la ley debe castigar por sus muchos delitos, pero el rey, juez o alguien con muchísima autoridad decide perdonarle la vida y darle gracia del perdón o un indulto o perdonarle sus delitos o sus muchos errores. Esto es gracia, es un regalo y es un gesto de benevolencia. Bueno, pues ese fue el mismo acto que hizo nuestro Señor Dios Todopoderoso por causa de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. En lugar de que nosotros fuéramos y pagáramos por nuestras culpas, el Señor Jesucristo nos reemplazó a nosotros en la cruz. Entonces es una deuda que Él pagó, una deuda que tenemos todos, muy grande ante la justicia divina,
Y el Señor Dios Todopoderoso nos perdonó por medio de creer en el Señor Jesucristo. Este acto es una recompensa sin ninguna merecimiento, sin algo que nosotros nos hayamos ganado, sin habernos nosotros buscado eso, simplemente nosotros lo recibimos por fe. Bueno, entonces ahora voy a leer la Biblia según lo que es gracia desde el punto de vista bíblico y por qué razón fue que es que la necesitamos para ser salvos y no fue por la ley, porque la ley inexorablemente pues nos acusaba. Nadie es capaz de cumplir la ley y no podemos ser salvos a través de la ley, ya que nadie va a cumplir la ley. Ahora en Romanos 1.2 se muestra, voy a iniciar con Romanos 1.2 y tengo que hacer un camino largo un poco para que se sepa por qué nosotros somos perdonados por la gracia del Señor Jesucristo. Fue por algo que ocurrió antes, o sea, hubo un camino del ser humano para que Dios tuviera que tomar esa decisión de que Él mismo viniera, se encarnara en el cuerpo del Señor Jesucristo y Él mismo pagara por nuestras culpas. Entonces aquí vamos a iniciar. Esto es para las personas que pues aún no se han convertido. Nosotros ya somos personas que hemos aceptado al Señor Jesucristo, pero así se inicia todo el proceso. Entonces aquí iniciamos con Romanos 1. Romanos 1:1. Entonces aquí se inicia el proceso donde el Señor pues nos dice a través de Pablo lo siguiente. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Y la buena noticia trata de su Hijo en su vida terrenal. Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que él era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Cristo Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual da gloria a su nombre. O sea, básicamente el Señor está mostrando que el Señor Jesucristo ha venido para darnos una buena noticia. Entonces dice acá, ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Ustedes y yo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, está hablando Pablo, llamados a ser su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Este siempre es el saludo de Pablo, que el Señor les dé gracia y paz. Bueno. El Señor me animó a que les diera este saludo para que ustedes sepan que el Señor Jesucristo viene solamente a recoger a su pueblo por la gracia y no por la ley. Entonces nosotros solamente hemos sido salvos solamente y únicamente por la gracia, como les voy a mostrar acá. Entonces vamos a Romanos 1, 16, 17, donde dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en la acción para salvar a todos los que creen, a judíos y también a gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio a fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. O sea, al nosotros creerles al Señor que Él murió por nosotros, es por medio de creerle al Señor que nosotros tenemos vida eterna, única y exclusivamente. Somos salvos por medio de la fe, de creer en el Señor Jesucristo y no por medio de la ley, razón por la cual la gracia es más alta que la ley. Esta es la razón principal, que creímos en el Señor Jesucristo. Y por eso somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, como está escrito en Romanos 1:16. Vamos a Romanos 1, 18, 32. Aquí voy a hablar yo de la razón por la cual el Señor decidió darnos su gracia. Pero es porque hubo una caída del hombre. Todos venimos de allá, o sea, los incrédulos, los que no quieren creer están ahí, pero los que hemos creído venimos de allá, pero ya nosotros estamos en el lado de la gracia. Entonces, Romanos 1, 18, 32.
Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra, y por medio de todo lo que hizo Dios, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios y su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. O sea, las personas que no quieren reconocer a Dios, que quieren estar fuera de todo lo que se llama Dios, pues el Señor dice que no hay ninguna excusa porque Él desde el principio se ha manifestado en el cielo y en la tierra. El Espíritu me dijo, me ven en cada cosa que hacen, no hay excusa, desde el más pequeño hasta más grande ve mis maravillas, la creación, la tierra, el cielo, y no pueden negar que hay algo más grande que ellos. Y si no lo reconocen, tampoco verán al Creador. Pero hay gente que no cree. Y como dice aquí Romanos 1:21, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado de la mente, les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos hicieron en forma de simples mortales. No quisieron reconocer a Dios y antes, por el contrario, empezaron a coger y hacerle forma de criaturas, o sea, de lo que había hecho el Creador, y empezaron a adorar a las criaturas y no al Creador. Pero hubo un resultado de esto. ¿Y qué les pasó a estas personas que no quieren creer? Y hay una consecuencia de esto, y es la siguiente, Romanos 1:24. Entonces Dios los abandonó. Perdón, Dios los abandonó. Dios los abandonó. O sea, cuando la gente no quiere reconocer a Dios, pues Dios los abandonó, dice, para que hicieran todas estas cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Y como resultado, pues siguieron haciendo una serie de pecados, aquí como dice, como resultado usaron su cuerpo para hacerse cosas viles, degradantes entre sí, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de la eterna alabanza. Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Y los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Y los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de este pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Al abandonar a Dios, al no reconocer a Dios, el Señor los abandonó para que ellos hicieran las cosas que estaban en el fondo de su corazón. No quisieron reconocer a Dios y Dios los abandonó. Aquí seguimos en Romanos 1:28 que dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y los dejó que hicieran cosas que jamás se deberían hacer. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Bueno, inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres, no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige lo que los que hacen tales cosas merecen morir. Yo les estaba hablando a ustedes al principio acerca del tema de la gracia. La gracia se le da a una persona que merece morir o que está sentenciada a muerte. Entonces es importante que, por eso les di la definición de gracia. La gracia se le da a un reo que está sentenciado a la pena de muerte. Y por eso se hizo la definición de la gracia. Dice, saben que la justicia de Dios exige que los que hacen tales cosas merecen morir, pero ellos igual la hacen, peor aún, incitan a otros a que también lo hagan. Porque ellos pensaron que era una tontería creer en Dios. Entonces dice, el Espíritu Santo me dio esta nota, me dice, el conocimiento de la verdad para Dios es saber y reconocer que su Hijo Jesucristo, el cual lavó todos los pecados de la humanidad, pero solo cuando el Señor Jesucristo es reconocido
como el cordero que limpió la maldad y la injusticia, solo en ese momento se cumple la verdad de Dios. Mientras no sea así, no hay justificación delante de Dios y tendrán un resultado. Y aquí vamos a Romanos 2. Viene un juicio donde vamos a pasar tanto nosotros, las personas que creen, como las personas que no creen en el Señor, que les pareció una tontería creer. Entonces aquí vamos a Romanos 2, donde se sigue hablando de los incrédulos. Dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual a la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Perdón. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el justo juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Ese es un llamado a las personas que no quieren reconocer a Dios. Dios los sigue llamando con su amor grandísimo, que se arrepientan, que vengan, que lo reconozcan, que Él los está esperando. Pero aquí dice el Señor, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esta manera demuestran que buscan gloria, honor e inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos y los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Bueno, este es el juicio que viene en camino. Dice que habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, tanto para los judíos como para los gentiles, pero habrá gloria y honra de parte de Dios para los que hacen lo bueno, también para los judíos y para los gentiles. Bueno, pues el juicio es tanto para los judíos como para los gentiles. Dice, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esta ley, porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no los hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que los hace justos ante Dios. Aún los gentiles que no cuentan con la ley escrita de Dios muestran que conocen la ley cuando por instinto la obedecen. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en su corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan y éstas les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo, y aquí está hablando Pablo, todo esto lo escribe Pablo en Romanos, y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. No solamente los incrédulos, también nosotros los que creemos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene algo muy importante. ¿Para quién fue dada la ley? Dice, el resultado de la incredulidad en el Señor va a haber un juicio. Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida de cada uno. Pero vamos a ver para quién fue dada la ley. Entonces claramente aquí vamos a leer. Tú que te llamas judío, en Romanos 2:17, confías en la ley de Dios y te jactas en tu relación especial con Él. Tú sabes que a Él le agrada y sabes bien qué es lo correcto porque se te ha enseñado en la ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños en sus caminos. Pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda verdad. Ahora bien, si tú enseñas a otros, está hablándole a los judíos, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otro que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes.
Y miren lo que viene acá tan importante. Pues no es un verdadero judío. Romanos 2:28. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no la de la gente. Bueno, entonces este mensaje dice, el 2:16 que proclamo es que se acerca el día que Dios juzgará por medio de Dios, por medio de Jesucristo, la vida secreta de cada uno. Pero resulta que en Romanos 2:28 dice lo siguiente, perdón, 2:29. Perdón, disculpe. Romanos 3:9-18 dice que todos estamos bajo pecado, tanto los judíos como los gentiles, los que no reconocen al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces dice, todos somos pecadores. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que tanto judíos como son mejores que los demás para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay un justo ni aún uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta, su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios y su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar y siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos y no saben dónde encontrar la paz. Entonces tenemos que tanto los judíos como los gentiles, incrédulos, no, todos están bajo pecado, ¿ya? Entonces vamos aquí a Romanos 3:19-20, dice, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas para demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Entonces aquí el énfasis es que la ley se aplica a los judíos, a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Miren el 20. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Esto es muy importante. Nadie llegará a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Este es el primer versículo donde se dilucida claramente y donde lo escribe Pablo, y es un énfasis que yo quiero hacer, que es Romanos 2:20. Pues nadie es nadie, llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Para eso fue dada la ley para los judíos. La ley fue dada para los judíos y para mostrar los pecadores que somos o que eran ellos. Bueno, todos somos pecadores en un momento dado antes de venir al Señor, y para que nadie tenga disculpas que no la conocían. Entonces dice, primero, nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Esta es una declaración muy clara. Nadie llegará a ser justo. Los mandamientos de la ley de Dios no lo justificarán delante de Dios. Está escrito. No lo justificarán delante de Dios, no, ningún ser humano, nadie será justificado por hacer las obras de la ley. Está escrito en Romanos 2:20. Entonces aquí dice, y segundo, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, entonces fue para los judíos. ¿La ley fue entregada para nosotros los gentiles? No, fue entregada para los judíos. Claro que no, fue entregada para Israel. Porque, señores gentiles, nosotros somos los gentiles, ¿por qué están practicando entonces ustedes la ley si fue entregada para los judíos? Hay que leer la Biblia. Si la ley fue entregada para los judíos y no para nosotros los gentiles, y para demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios y que la ley simplemente muestra lo pecadores que somos.
¿Y qué hacen ustedes, señores gentiles, practicando la ley si no fue dada para ustedes? La ley fue dada para el pueblo de Israel. Entonces lean bien la Biblia para que corroboren lo que estoy diciendo, eso está escrito. Acá vemos que la ley sirve que es para mostrarnos que somos pecadores. Entonces, ¿cómo podemos observar la ley? La ley no fue dada para nosotros los gentiles, porque a veces los pastores están predicando la ley, pero la ley fue dada para los judíos. Entonces, aquí es donde yo los llamo y les hago una invitación que les hace el Señor Jesucristo y que les hace el Espíritu Santo, que por favor lean bien la palabra de Dios para que ustedes puedan dilucidar claramente para quién fue a la ley y por qué y cómo nosotros estamos justificados delante de Dios, porque viene más adelante la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero teníamos que pasar por esto para que sepamos exactamente por qué estamos salvos por la gracia. Entonces dice acá, dice, primero la ley no fue dada para nosotros los gentiles, sino para el pueblo de Israel, el pueblo judío. Segundo, la ley fue dada para mostrarnos que todo el mundo es culpable delante de Dios. Tercero, la ley muestra lo pecadores que somos. Entonces, ¿por qué hoy hay pastores que enseñan justificaciones por medio de la ley? Bueno, ahora vamos a ver cómo somos justificados por la fe en Jesucristo. Entonces, como somos justificados, acá viene la respuesta tan esperada. Es que es nuestra gloria y nuestra esperanza. Nosotros ya, gracias a Dios, creímos en el acto de nuestro Señor Jesucristo. Y ese acto que hizo en la cruz de Él tomar nuestro lugar como el reo condenado a muerte que éramos nosotros, nosotros tenemos que reconocerlo y saber que Él fue nuestro reemplazo para que nosotros no tuviéramos una muerte eterna. Y Él pagó todos nuestros pecados. Entonces voy a leer acá. Vamos a Romanos 3, 21, 22. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Hello. Sin cumplir con las exigencias de la ley. ¿Qué? Sin cumplir las exigencias de la ley. Perdón, es que de verdad, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos sin cumplir con las exigencias de la ley. Sí, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a leer. ¿Ya? Entonces dice, entonces, ¿por qué insistes en justificarse por las obras? Y ponerle carga al pueblo como si el Señor Jesucristo ya no hubiera llevado todas las cargas. Entonces acá dice, Dios nos hace justo ante sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Pero está muy claro. O sea, de verdad. O sea, tenemos que leer y poner comillas. Dios nos hace justos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Tenemos que hacer énfasis en eso. No carguen a la gente con la ley porque la ley nadie la puede cumplir y no fue dada para los gentiles. La ley fue dada para el pueblo de Israel. Nosotros no se nos fue dada la ley. Nosotros venimos a ser salvos. Solamente dice que Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Romanos 2, 22. Dios nos hace justo ante sus ojos cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. No es por la ley. Entonces, ¿por qué razones nos enseñan los pastores a respetar la ley? La ley es santa, justa y buena, pero nosotros somos salvos solamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, no somos justos cuando hacemos nuestra propia autojustificación, que es nosotros tratando de igualar ese gran sacrificio que nadie lo puede igualar, el del Señor Jesucristo. Nosotros somos salvos por creer en eso. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, ya sea gentil o ya sea judío. Esta es la verdadera justicia, la fe, la de creer. La gracia es la verdadera justicia, la fe en creer en el Hijo de Dios que nos justificó. Eso es lo que nosotros debemos entender. Y es importante que subrayemos los versículos que están ahí escritos, que ante los ojos de Dios nosotros solamente somos justos por la fe en el Señor Jesucristo. Pero está clarito, por favor. Romanos 3:23, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios.
Dios estableció una meta gloriosa, solamente la cumplió el Señor Jesucristo. Nadie puede alcanzar la meta establecida por Dios. Entonces, ¿por qué siguen intentando ponerle cargas al pueblo y tratando de decirles que se ganen el favor de Dios a través de que haga un voto, de que ayune, de que haga una cantidad de cosas, sabiendo perfectamente que lo único que lo justifica fue el sacrificio de la cruz? Entonces no traten de ganar el favor de Dios, porque el Señor ya se lo ganó en la cruz. No por sus obras, no por lo que usted haga, no porque usted se fustigue o sacrifique. No, la justicia fue en la cruz y usted cree solamente en ese sacrificio. Ese es el único sacrificio que vale ante los ojos de Dios. Y no solamente ante los ojos de Dios, sino ante todo el mundo espiritual. Ya sea el bueno y el que no es bueno. Ese es lo único, eso es lo que legalmente ellos respetan. Ese sacrificio de la cruz, única y exclusivamente. Porque, mire lo que dice aquí, porque nadie jamás alcanzará la obra perfecta del Señor Jesucristo. ¿Quién puede hacer esa obra perfecta? ¿Quién puede cumplir la ley a la perfección como Él la cumplió? Y venir en esa inocencia y en esa completa pureza y decir, yo pago por los pecados de todas las personas que crean en mí. Solamente lo hace el Señor Jesucristo. Él nació para eso, vino para eso. No traten de poner a las personas que les ponen condiciones para acercarse al trono de la gracia. No busque usted hasta que usted no. La única forma que Dios lo dé perfecto es que usted crea en el sacrificio en el Señor Jesucristo. Y nada más. Entonces dice acá, vamos al 24, Romanos 3:24. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Por favor, por favor, tienen que memorizarlo, tienen que llevarlo a su corazón para que ustedes sepan que ustedes ya tienen paz, que ustedes fueron reconciliados con Dios por creer en la obra del Señor Jesucristo. Dice, Dios gratuitamente, ¿qué es gratuito? Sin pago, de balde, sin razón, sin fundamento. Es un regalo, o sea, no le costó a usted, le costó al Señor Jesucristo. Precio de sangre, dio la vida para que usted sea justo. Y es una grosería y es una blasfemia que usted trate e intente decir, no, es que no me puedo acercar hasta que yo no haga algo. Usted no puede hacer absolutamente nada, ni bueno ni malo, para que usted sea destituido de la gracia que ganó el Señor Jesucristo en la cruz. Eso es una falta de respeto y se considera blasfemia, como dice en Hebreos 9. Entonces, por eso dice que no le haga frente al espíritu de la gracia, porque el que tuviere por inmunda la sangre del pacto, porque eso es grave cosa. Entonces, no quiero ir a esa parte, porque básicamente ahorita lo que nosotros tenemos que enterarnos es básicamente de que en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Romanos 3:24. Entonces está escrito, no me lo estoy inventando, yo no estoy sacando nada de contexto, me gusta leer la palabra completa, porque no se pueden sacar versículos solos fuera de contexto, porque usted no sabe lo que lo acompaña el versículo y de dónde viene el tema para poder sacar una conclusión. Y por eso yo leo toda la palabra, así me demore, pero es que esa es la verdad. Entonces dice, la gracia es algo sin interés, de balde, sin fundamento, sin pago, de balde, sin fundamento. O sea, nosotros entramos a su justicia y nos hicimos justos a sus ojos sin pagar nada, sin fundamento, sin pago, sin merecimiento, por nuestras deudas, gratis, no pagamos. Nos hizo justos a sus ojos por medio de la fe, de creer en ese sacrificio. Jesús Él nos hizo a nosotros limpios por lo que hizo en la cruz y no por nuestras obras. Y nosotros tenemos que entender eso. Bueno, vamos aquí a Romanos 3:24. Sin embargo, en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos
por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Se acuerda cuando al principio yo les di la definición de gracia? Que gracia es perdón a un reo que está sentenciado a muerte. Y esos son las personas que no creen en este momento en el Señor Jesucristo. Estas personas deben entrar a creer porque va a haber un juicio. Yo por eso les leí del juicio al principio. El que no crea en el Señor Jesucristo no va a tener la gracia del perdón eterno. Entonces por eso es importante predicarle a la gente la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Romanos 3:25, dice: pues Dios ofreció a Jesús como sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio, dice. Vamos a Romanos 3:25, dice: ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó. Este es el 25. Bueno, se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo nos incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo y imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Entonces es por creer en Jesús, no por la ley. La ley no fue dada para nosotros. ¿Y qué? Y a los pecadores los hace justo cuando creen en Jesús. Entonces, dice el Señor, por favor, esto es para que lo oigan. Entonces vamos a Romanos 3:27-28. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. Está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Versículos que son el fundamento, la piedra angular de que somos cristianos, que es Cristo. Él es nuestra piedra angular, por eso nosotros vamos creciendo en Él. Si nosotros no sabemos que Él es nuestro Salvador y seguimos tratando de cumplir la ley, no vamos a crecer y tenemos que ir a madurez. Entonces vuelvo a repetir, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. ¿Ya? Vamos a Romanos 3:30. Hay un solo Dios y Él hace justo a las personas y Él declara justos tanto a judíos como a gentiles, como nos referíamos antes, únicamente por medio de la fe. Únicamente. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo tenemos fe cuando cumplimos verdaderamente la ley. Mire, el Espíritu nos va haciendo a nosotros crecer en la gracia y nos va santificando. Por el Espíritu hacen morir las obras de la carne. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces el Espíritu a nosotros nos va haciendo un cambio de corazón. Pero es por el Espíritu, no por las obras de la ley. Pero si usted no sabe que es salvo, ¿cómo va a entrar al trono de la gracia libremente? Si usted tiene conciencia de culpa. Por eso el Señor quiere que usted sepa que es salvo por el sacrificio del Señor Jesucristo. Vamos a Romanos 4. Aquí viene a hacernos una comparación porque nosotros somos los hijos de Abraham, la Jerusalén celestial, los escogidos, los elegidos por el Señor. Entonces aquí vamos a Romanos 4, les voy a contar una historia. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía, está hablando Pablo. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Es una experiencia que tiene Abraham. Dice que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no es la forma de actuar de Dios. Abraham sabía perfectamente que por las obras que él hiciera,
él no iba a ser justificado ante Dios, sino por creer en Dios es que fue justificado Abraham, dice. Y esa no es la forma de actuar de Dios. Esa no es la forma de actuar de Dios. A Dios le gusta que le demos la gloria, que sea nuestro Salvador y que lo reconozcamos y digamos, Él es nuestro Salvador. No que yo hice tal cosa y por eso me jacto. No, no es la forma de actuar de Dios. La forma de actuar de Dios es la siguiente. Oigan bien, no es la manera de actuar de Dios. Entonces, porque ustedes creen que sus buenas acciones los hacen llegar a Dios, despierten, no es la forma de actuar de Dios, es por fe, por gracia y no por la ley. Dice muy claro aquí en Romanos 4:3, dice, por las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe, o sea, a que le creyó a Dios. A ver, les explico. Si le crees a Dios, eres justificado. Si le crees, o sea, por fe, fe es creer. Y es cuando depositas tu confianza en lo que Dios dice, que somos justificados por el Señor Jesucristo. Entonces, en ese momento tú pones tu confianza en eso que dice el Señor y le crees, pones tu corazón ahí. No porque tú hagas obras, sino porque tú le creíste a Dios. Esa es la forma de que nosotros somos justificados. Entonces, fe, que la fe es creer o tener confianza o aceptar una relación con algo y con alguien porque se confía plenamente en alguien. Bueno, entonces dice, el Señor me dice acá que les diga lo siguiente. Es una parte que me da el Espíritu Santo y dice, la fe es creer en mí, poner su confianza en un Dios que promete y cumple sus promesas, que da su perdón, su indulto por amor a los que creen en el sacrificio de la cruz de su Hijo Jesucristo por fe, o sea, por creer en lo que se hizo en la cruz por ustedes. Eso forma una confianza entre ustedes hacia mí y a mí me indica que ya creyeron y son salvos por creer, no por las obras que ustedes hagan, sino por creer en lo que mi Hijo hizo. Dios, eso me lo dictó el Espíritu Santo para que se los leyera. Entonces, esa es la forma de actuar de Dios, que le creamos por fe. Dice, esa es la forma de actuar de Dios, no por nuestras obras. Por eso la gracia es perdón. La gracia es un perdón, un indulto que se nos dio por creer en que el Señor Jesucristo había tomado nuestro lugar. Bueno, dice, cuando la gente trabaja, el salario que recibe, Romanos 4:4, no es un regalo, sino algo que se ha ganado, pero la gente es considerada justa no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona los pecadores. Es que tenemos tanta gracia en Romanos, miren, voy a repetirlo. Romanos 4 y 5. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Todos estos versículos anótenlos porque el que tenga oídos para oír, que oiga. Y también en Romanos 4:6, David, el rey David, él también en sus salmos reconoció esta gracia antes de que viniera. Y dice Romanos 4:6, dice, David también habló de lo mismo cuando escribió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlos. Y dice acá, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia y a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. El Señor nos borró el pecado. Y esa es la buena noticia, ese es el verdadero evangelio. Entonces este es un misterio que es revelado por el Señor en su palabra, que toca leerla para sus escogidos, para sus amados. Dice, sí, qué alegría para aquellos el Señor les borró el pecado de su cuenta. Entonces dice también Pablo, ahora bien, esta bendición solamente es para los judíos, es también para los gentiles y circuncisos. Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero ¿cómo sucedió esto? Se le consideró justo solamente después de circuncidado, fue antes. O sea, Abraham no había sido circuncidado cuando le creyó a Dios y le fue contado por justicia.
Entonces, dice, la circuncisión era una señal que Abraham ya tenía fe de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo, aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados, o sea, somos hijos de Abraham. Y a ellos se les considera justos debido a su fe, o sea, a nosotros se nos considera justos debido a creer. Y Abraham también es el padre espiritual de los quienes han sido circuncidados, o sea, también es el padre espiritual de los judíos, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Más perlas del cielo. Porque esto es un tesoro lo que les estoy compartiendo. Romanos 4:13. Obviamente la promesa que Dios hizo de dar a toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta. Y la promesa no tiene sentido. Romanos 4:14 lo dice la Reina Valera. Porque si los que son de la ley son los herederos, dice, porque si los que son de la ley son los herederos, o sea, los judíos son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Los judíos no son los herederos de la promesa. Solamente si creen en el Señor Jesucristo. Dice, ¿y quiénes son los herederos de la promesa? Los de la gracia, no los de la ley. Dice Romanos 4:15, pues la ley siempre trae consigo castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Romanos 4:16. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Somos los hijos de la promesa, las estrellas que le mostró Dios a Abraham. En el cielo le dijo, mire, esos son sus hijos, las estrellas. Y nosotros somos los hijos de Abraham. ¿Cómo les parece? Porque tenemos el ejemplo de la fe de nuestro padre Abraham. Creemos a Dios por fe. Es un regalo inmerecido, vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés. Todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Por eso les digo, Abraham es nuestro padre espiritual. Hoy tenemos un padre en el cielo. Romanos 4:16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, o sea, el que crea en el Señor Jesucristo, un judío, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el padre de todos nosotros. Bueno, entonces, definitivamente somos salvos por creer en el Señor Jesucristo. Eso se refiere a la gracia. Entonces aquí vamos adelante y les voy a dar unos versículos que no solamente están en Romanos, porque estamos aquí totalmente en Romanos, pero les voy a, digamos, dar un aval de otros versículos que están. Entonces vamos a Efesios 2:8. Porque por gracia, vamos a Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios. Es don de Dios, es un regalo que nos dio Dios, por eso nosotros lo alabamos. Para él sea la gloria, la honra, la alabanza. Bueno, vamos a 2 de Timoteo 1:9. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. 2 de Timoteo 1:9, pero en Reina Valera. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes del tiempo de los siglos. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. Romanos 5:20. La ley se introdujo para que abundara el pecado,
pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, sabiduría. Romanos 6:15. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. 2 Corintios 12:9. Pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. Cuando ustedes se sientan débiles, recuerden que el Señor con su gracia ya más que suficiente nos ha cubierto y el poder de Él se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso hay un cambio de corazón por el Espíritu, porque Él mismo nos va cambiando el corazón. Gálatas 1:15. Pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia y cuando a Él le agradó. Efesios 2:4-5. Pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios nos ha salvado. Efesios 2:8. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, la medida del don de Cristo es la que se nos ha sido dada. Conforme a la medida del don de Cristo se nos dio la gracia. Imagínense la medida del don de Cristo. Segunda de Tesalonicenses 2:16, que nuestro Padre Jesucristo mismo y nuestro Dios Padre que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia. Primera de Timoteo 1:14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes del tiempo de los siglos. Tito 2:11-13, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador. Tito 3:7, para ser justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Estos recuerden que iba a haber un juicio y pues nosotros tenemos esa esperanza de que cuando haya ese juicio el Señor nos ha justificado. Primera de Pedro 1:10, los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Y el que no cree en la gracia está bajo maldición. No lo digo yo, sino lo dice en la Escritura. Y es muy serio. Entonces aquí, mire, vamos aquí a Gálatas. Vamos a terminar pronto con Gálatas porque se me fue más del tiempo que yo pensaba. Y vamos a hacerles entender, o sea, voy a tratar de hacerles entender, el que no acepta la gracia está bajo maldición. O sea, está clarísimo que somos salvos por gracia. Entonces les voy a leer lo más rápido que pueda Gálatas 3, lo que el Señor me dijo que les leyera. La gracia y la fe en Cristo. La ley y la fe en Cristo, perdón. Gálatas 3. Dice, ay Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Las personas que tratan de decirles a ustedes que se justifiquen por la ley. Los quieren hechizar. Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron el Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Yo les voy a pedir un momentico que voy a apagar la vela porque me estoy sintiendo como molesta y ya vengo. Bueno, gracias. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no.
es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las escrituras previeron en este tiempo que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esta buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que Abraham recibió por causa de su fe. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo maldición. No lo digo yo. No lo digo yo, por favor. Está escrito en la palabra. Maldito todo aquel que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente al camino de la ley, que dice es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. El Espíritu Santo lo recibimos por la fe, no por la ley. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria, así como también nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable. Esto es un acuerdo irrevocable. Tampoco en este caso. Dios ha dado promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significaran muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 30 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, a quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos más partes tienen que llegar a un acuerdo, pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad de Dios únicamente por creer en Jesucristo. Únicamente por creer en Jesucristo. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra forma, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. No necesitamos la ley sea nuestra tutora, porque nuestro guía es el Espíritu Santo. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús y ahora pertenecen a Cristo. Son los verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes, a nosotros.
O sea que esto es una gran bendición. Vamos a Gálatas 4. Pero también digo, entre tanto el heredero es niño, de nada difiere el esclavo, aunque es señor de todo. Eso es cuando hay personas que son todavía niñas y siguen intentando cumplir la ley, sino que están bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces nosotros ya somos hijos, no somos esclavos. Dice acá, ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios servíais a esos que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis a los débiles y pobres rudimentos los cuales queréis volver a esclavizar? Está hablando de las personas que conocen al Señor y que son salvas por la gracia y quieren volver a la ley. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo en ese tiempo predicaba la gracia y los Gálatas recibieron y les está diciendo, y ustedes Gálatas están volviendo a la ley. Dice, os ruego hermanos que os hagáis como yo, porque también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad os anuncié el evangelio desde el principio. Está hablando que les había anunciado al Señor. Y dice, ni me despreciaste ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está pues esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Él les predicaba gracia una y otra vez y los Gálatas se retiraban. Por eso les dijo, los han hechizado, Dice, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino quieren apartarlos de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Entonces les decía a ellos que los querían apartar de la gracia. Y hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mire, para que nosotros vayamos a la estatura de un varón perfecto, tenemos que ser formados por el Espíritu Santo, donde hay un cambio de corazón por la gracia. Dice, quisiera estar con vosotros y cambiar de tono, pero estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo hijos, y aquí hace la disertación de que Abraham tuvo hijos de la esclava y de la libre, y que nosotros somos hijos de la libre. Somos hijos de Sara. O sea, ella es nuestra madre. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De esta manera, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre, o sea, de Sara. Entonces aquí es un llamado, ya este es el final, ya me pasé de la hora, pero bueno, vamos. Este es el final, dice acá, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos bajo el yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, que los Gálatas querían hacer cosas como los judíos, circuncidarse. Y otra vez os testifico que todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligáis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Entonces tengan mucho cuidado de las cargas que ponen encima de ustedes, porque pueden estar mucho en la ley, en cosas de la ley. Nosotros solamente somos justos por el sacrificio del Señor Jesucristo. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe. La fe es lo que vale.
La fe es lo que vale, la fe, el creer que obra por el amor. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto a vosotros que el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba os llevará sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropecio de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos unos a otros, porque toda ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que no os consumáis. Bueno, entonces aquí vamos a terminar con esto. Romanos 5. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido. Esto es un privilegio lo que estoy yo hablando. Lo que hizo el Señor Jesucristo es un privilegio inmerecido. Es gracia. Nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza la alegría de participar de la gloria de Dios. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura Dios nos ama, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Aún tal vez alguien quiera estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró su gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios, el juicio que les hablé al principio. Entonces nosotros tenemos toda la seguridad que Él nos salvará de la condenación de Dios por haber creído en el Señor. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Bueno, pues este es el final. Esta es la palabra que el Espíritu Santo ha venido compartiendo conmigo y me dijo que repitiera el tema. Y realmente pues ha sido un privilegio estar con ustedes compartiendo. Yo sé que la palabra está corriendo, hay mucha gente que está interesada en el tema y precisamente a raíz de eso el Señor me dijo que compartiera este tema con ustedes. Yo creo que está bastante claro. Ustedes pueden ver varias veces la grabación para que ustedes vayan viendo que lo que yo he dicho está escrito. Sé que esto es una gloria para nuestro Padre Celestial y para el Señor Jesucristo, que nos haya revelado su gracia, su perdón eterno, su gran amor, y nosotros sepamos y alcancemos a entender un poquito la anchura, la altura, la profundidad y la altura que tiene el amor de Dios en Cristo Jesús, que por haber creído en Él, por su gracia, nosotros somos salvos de la condenación de Dios. Bueno, hermanos, pues esto ha sido todo por hoy. Los bendigo, ustedes ya saben que están bendecidos con toda bendición. Los saluda el Espíritu Santo, me dice en este momento que los salude. Gracia y paz para vosotros de nuestro Padre Celestial y del Señor Jesucristo. Bueno, muy bendecidos y los espero hasta la próxima. Bueno, que estén muy bien.